La arquitectura gótica tuvo su origen en Francia y se difundió a través de sus catedrales, principalmente al Sacro Imperio Romano, Germánico y a la Corona de Castilla. Esta arquitectura llega a penetrar en Inglaterra, España, con la diferencia de que en cada una de estas regiones se adopta el estilo, pero tiene aspectos individuales, con lo que se conocen como escuelas del estilo gótico. La arquitectura gótica nació durante la denominada Baja Edad Media. En el ámbito cultural, el protagonismo se desplazó desde los monasterios hacia las escuelas catedralicias y urbanas. De estas circunstancias surgieron nuevas formas constructivas. Por un lado, la catedral gótica, que representaba la expresión del esfuerzo común ciudadano. La iniciativa de las catedrales solía corresponder a las autoridades políticas, religiosas o municipales. Para su construcción se requerían amplios recursos. Para algunas obras se obtenía el patrocinio real, que agilizaba la construcción, merced a los recursos de los monarcas. La financiación no solía quedar asegurada por la fortuna particular de los obispos o canónigos, que cedían una parte de sus ingresos, sino que había que recurrir a otras vías como colectas, aportaciones gremiales, reliquias, impuestos sobre ferias y mercados, etc. La disponibilidad de recursos marcaba el ritmo de las obras, y se encuentran pocos ejemplos de grandes templos que fueron levantados de una sola vez. Durante el siglo XIV, las obras se detuvieron casi totalmente por la grave depresión económica que se atravesó. La catedral es el edificio donde el gótico alcanza su expresión más plena, en la que se refleja el esfuerzo y la aportación de toda una ciudad. Al comenzar el siglo XIII, el estilo gótico clásico llega a su perfección en las regiones de Normandía y la isla de Francia, territorio de dominio real de los alrededores de París. Desde allí se extendió a todo el resto de Francia. Se difundió durante el siglo XIII al Sacro Imperio Romano, Inglaterra, reinos hispánicos y principados itálicos, llevados sobre todo por los monjes del Císter. Este estilo llegó a alcanzar las islas de Rodas y Chipre e incluso Siria. El gótico clásico elimina ciertos aspectos heredados de la arquitectura románica, como la tribuna del segundo piso, además de que obtiene mayor altura a través de un piso con grandes ventanales, que permite el acceso de luz de manera semivertical. El arco apuntado, la bóveda de crucería, con nervios 3 niveles en alzado, arcadas, triforio y claristorio, eliminando el nivel de la tribuna. Otro de los rasgos más decisivos del gótico clásico es la creación de la fachada armónica, un cuerpo central que corresponde a la nave principal, enmarcado por 2 torres que sirven como campanarios, el gótico radiante. En los inicios del siglo XIV, la arquitectura aumenta su esbeltez, tiende a la estilización, iniciándose la independización de la pintura y la escultura. El estilo evolucionó hacia una mayor altura. Las vidrieras pasaron a cubrir el espacio del muro, sirviendo la arquitectura únicamente de soporte y marco. Aunque todas las fases de la arquitectura gótica se caracterizan por una cierta preocupación por los niveles de iluminación y la apariencia de ligereza estructural, el estilo radiante llevó esto al extremo. Más que nunca antes, la superficie de los muros fue perforada con vanos. A partir de la mitad del siglo XV comienza el denominado gótico tardío, su fase más adornada con una creciente riqueza decorativa. Características del estilo gótico flamígero. El estilo aparece fundamentalmente en detalles arquitectónicos, como los rosetones de las fachadas, más que en la estructura de los edificios. Se caracteriza por profusión de lo decorativo sobre lo estructural, como los arcos decorados con motivos vegetativos, uso de curvas y contracurvas, tracería ondulada y de los vanos, uso del arco conopial, bóvedas con multiplicidad de nervios, en abanico o estrelladas.
Se delimitan los capiteles. Las líneas de la bóveda no tienen solución de continuidad. Predominio de las formas pequeñas en las fachadas, torres con capitel y flechas. Para entender mejor la arquitectura gótica vamos a ver 6 ejemplos. Saint-Denis en París, Notre-Dame en París, Chartres en París, la Catedral de León en España, la Catedral de Gloucester en Gloucester, Inglaterra, y la Catedral de Nuremberg en Alemania. La Catedral de Saint-Denis en el siglo IV se erigió un mausoleo en el mismo lugar en el que hoy se encuentra el altar mayor. En el siglo V, Santa Genoveva adquirió las tierras colindantes e hizo construir una iglesia que fue ampliada 2 veces durante la época merovingia, especialmente durante el reinado de Dagoberto I. Hacia el año 630 fue enterrado en este lugar San Dionisio, el primer obispo de París. Durante la época carolingia se construyó una iglesia en forma de basílica, con 3 naves y un transepto. La misma fue renovándose con el transcurso de los años hasta el siglo XIV. Durante la primera mitad del siglo XII, el abad Suger, consejero de Luis VI el Gordo y Luis el Joven, hizo derribar el deambulatorio carolingio y erigir la primera obra arquitectónica gótica. Este diseño por el arquitecto Pascal de la Noye. Las obras arquitectónicas fueron emprendidas entre 1140 y 1144. Con Suger la abadía adquirió más importancia. En ella se guardaban las reliquias y se convirtió en una necrópolis real y dinástica. Es el primer edificio de carácter gótico. Es precursor de este movimiento. En este aparecen por primera vez los arcos ojivales, los arbotantes y los rosetones. El crucero y las naves se edificaron entre 1231 y 1381, según un proyecto del famoso arquitecto Pierre Montrouil. La fachada, que data del siglo XII, presenta la transición del románico al gótico, aparece mutilada por obra de Debret, faltándole la torre de la izquierda y la mayoría de las esculturas. Está dividida en 3 secciones por unos robustos pilares y decorada con tracerías escaladas, galerías ciegas y rosetones. En ella se abren 3 portadas adornadas con relieves. En el interior de la catedral, con 108 metros de longitud, 37 metros de ancho en el crucero y 29 metros de altura, es majestuoso y elegante. Está dividido en 3 naves del siglo XIII, con gruesos pilares, con un artes. En su parte anterior presenta un crucero con profundo ábside rodeado por girola sobre alzada del siglo XII y una cripta. Sobre las arquerías de la nave central, del crucero y del ábside se encuentra la elegante galería del triforio y unos altos y luminosos ventanales. Las vidrieras son copias de las originales del siglo XIV y V, aunque se conservan algunos fragmentos. Más allá de las rejas que cierran las naves en la parte anterior del ábside, se puede admirar la hermosa sillería del coro del siglo XVI. Repartidas por el crucero, el ábside y la cripta se encuentran las tumbas reales, que constituyen en su conjunto el más rico legado de la escultura funeraria francesa medieval y renacentista, a pesar de que algunas fueron profanadas durante la Revolución. Los cuerpos de los reyes se enterraron en una fosa común y la basílica quedó transformada en el Templo de la Razón. La Catedral de Notre Dame es una catedral de culto católico romano, sede de la Archidiócesis de París. Se empezó su edificación en el año 1163 por Maurice de Sully y se terminó en el año 1345. Como su nombre lo indica, la Catedral de Nuestra Señora fue dedicada a la Virgen María, Madre de Jesús, y se sitúa en una pequeña isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena. Notre Dame toma claras influencias del nuevo estilo que había surgido unos años atrás con la Basílica de Saint-Denis, también en París. En 1182 el coro ya prestaba servicios religiosos y durante la transición de los siglos se concluyó la nave, cuyos elementos son el arco ojival, que tiene como función generar el efecto de ascenso y ganar altura. Al cruzarse 2 arcos ojivales perpendicularmente obtenemos una bóveda de crucería o de ojiva, que da lugar a 4 nervios que se unen con piedra, a los que se le conoce como plementería. El peso o empuje que se transmite por este tipo de bóvedas va directamente hacia los pilares y arbotantes, que reciben las cargas y las transmiten hasta los contrafuertes. Al haber menos espacios de muros, se abren grandes ventanas que permiten el paso de la luz
ya que la diferencia de alturas entre la nave central y las naves laterales es grande y permite ubicar ventanas allí. Estas son decoradas con vitrales, los cuales cuando les da la luz internamente crean un ambiente de diferentes colores. Para aquella época lo relacionaban con la presencia divina, ya que no había explicación lógica para este fenómeno. Por otro lado, los pináculos refuerzan el contrafuerte y lo ayudan a transmitir las cargas de la bóveda. Las gárgolas son elementos decorativos que hacen la función de canalones expulsando el agua de lluvia al suelo, de manera que en la parte superior de los arbotantes hay un pequeño canal que recoge el agua lluvia y la lleva directamente a la parte inferior saliendo por la gárgola. Al inicio del siglo XIII arrancan las obras de la fachada oeste con sus dos torres, erigiéndose hasta mediados del mismo siglo. Notre Dame fue acabada en 1345, no obstante, posteriormente se llevaron a cabo diversos trabajos de restauración y modificación. La fachada occidental es la fachada principal, la de mayor monumentalidad. Presenta 3 niveles, 2 torres de 64 metros que flanquean la fachada, los 3 pórticos de la entrada, el norte que es el de la Virgen, el central, el del Juicio Final y el del sur, el de Santa Ana, sobre los cuales se ubican 28 estatuas que representan los reyes de Judea e Israel que fueron destruidas durante la Revolución Francesa, creyendo que estos eran reyes franceses. Las actuales son restauraciones. En la catedral se llevaron a cabo varios importantes acontecimientos como la coronación de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique VI de Inglaterra. Catedral de Chartres. Se encuentra ubicada en Chartres, Francia, a unos 80 kilómetros de la capital, París. Esta catedral marcó un hito en el desarrollo gótico e inició una fase de plenitud en el dominio de la técnica y el estilo gótico, estableciendo un equilibrio entre ambos. Es sumamente influyente en muchas construcciones posteriores, que se basaron en su estilo y sus numerosas innovaciones. El edificio es de planta cruciforme, con el cuerpo principal de 28 metros. El cuerpo central está conformado por 3 naves divididas en 6 tramos. La central, siendo esta mucho más alta y ancha, está cubierta por bóvedas de crucería y las laterales por bóvedas de arista. El transepto cuenta a su vez con 3 naves y 7 tramos. Y por último, el presbiterio, que se caracteriza por su gran anchura y desarrollo, contando con 5 naves separadas en 3 tramos. Presenta 3 niveles perfectamente diferenciados. El arcate, que divide la nave central de las naves laterales. El triforio y el clavistorio, en el cual el muro es sustituido por vidrieras que permiten darle ligereza y luminosidad a la catedral. En la cabecera encontramos una doble girola cubierta por bóvedas de crucería y 5 capillas semicirculares. Posee 3 puertas de accesos sobre las cuales se encuentran las esculturas en relieve perfectamente conservadas. La fachada principal se encuentra flanqueada por 2 torres de gran altura de 105 y de 113 metros y destaca por sus amplios ventanales y su gran rosetón central. La torre norte, con una base del gótico primitivo, coronado con una fachada del estilo gótico flamígero, y la del sur con un estilo gótico más típico, rematado con una fachada más simple. Esto se debe a la alta diferencia de años de construcción de cada una, debido a que la norte se tuvo que rehacer por uno de estos incendios. La estructura de la Catedral de Chartres posee una gran rigurosidad y pureza. Cada elemento se ajusta perfectamente a su función, adquiriendo el sistema una gran eficiencia y perfección. Los esfuerzos de la nave central, que poseen una gran altura, son transmitidos únicamente a través de ligeros arbotantes, rematados por contrafuertes. La planta cuenta con 130 metros de largo,
de 32 a 46 metros de ancho y de 10.875 metros cuadrados de su superficie construida, siendo la altura libre interior de 37 metros en la nave central y de 14 en las laterales. La pulcra leonina, como así se le llama a la Catedral de León, es cronológicamente la tercera gran CU del gótico clásico de la Corona de la Castilla, iniciándose en la segunda mitad del siglo XIII. Sin duda, la Catedral de León es la más francesa de las grandes catedrales góticas españolas del siglo XIII. Su relación con la Catedral de Reims es evidente en la planta. Muestra 3 naves configuradas con tramos borlongos y transepto desarrollado, más la cabecera rodeada de girola simple, configurada con tramos trapezoidales y con capillas radiales. Las naves de la Catedral de León se cubren con bóveda de crucería cuatripartita en tramos rectangulares. El crucero lo hace también con una bóveda cuatripartita. ¿Qué sustituyó? A la cúpula barroca del siglo XVII en las obras cometidas de finales del siglo XIX con el fin de guardar coherencia con el resto de la construcción. Por su parte, las torres se encuentran desplazadas al exterior, flanqueando el hastial occidental sin colocarse sobre las naves laterales, siendo bello el exterior con las portadas del Juicio Final, San Juan y San Francisco o el desarrollo de sus grandes torres. Lo más celebrado de la Catedral de León es sin duda la desmaterialización de los muros en vidrieras policromadas. Una de las características de la arquitectura de la Catedral de León es que se le añade espectacularidad al conjunto de vidrieras que es el triforio. La cabecera también participa del proceso de desmaterialización al poseer triforio en alzado. Afortunadamente, esta cabecera se puede observar perfectamente desde el exterior, por lo que se aprecian las estructuras del conjunto con sus contrafuertes y arbotantes. Como es propio de la arquitectura gótica, la escultura desaparece del interior del templo, donde los capiteles son inicónicos y sale al exterior, a las grandes y monumentales fachadas y puertas. La puerta central de esta fachada se llama de la Virgen Blanca y está dedicado al Juicio Final. La Catedral de Gloucester está situada en la ciudad británica de su mismo nombre, al suroeste de Inglaterra. En 1089, Guillermo el Conquistador mandó la construcción del edificio actual y se llamó la Abadía de San Pedro. Este templo, construido entre los años 1332 y 1357, es un magnífico ejemplo del gótico inglés tardío o perpendicular. La tercera etapa histórica de la arquitectura inglesa. El estilo perpendicular apareció hacia 1300 y entre sus características encontramos el arco Tudor, que es un arco de 4 centros, el cual es el más representativo de esta construcción. La ventana oriel, un aventanamiento distintivo que sobresale del plano de la fachada y las molduras. El primer país en el que Francia proyecta su nuevo estilo fue hacia Alemania, donde el gótico alcanzó un gran esplendor, aunque surge de un modo diferente. Las Hallenkirche son iglesias típicas del gótico alemán que tienen 3 naves a la misma altura. Tienen planta de salón que generan sensación de espacio más amplio y más luminoso. Un buen representante es la iglesia de Nuestra Señora. Es una iglesia gótica situada en la ciudad de Nuremberg, en Alemania. Es un ejemplo del gótico báltico o gótico de ladrillo. Es un templo de estructura de salón, planta cuadrada, 3 naves y una tribuna para el emperador. La iglesia contiene 9 tramos sostenidos por 4 columnas monocilíndricas. Se trata de una traducción gótica de la capilla románica. La tribuna del emperador se abre a la nave por medio de una galería, con arcas flotantes decoradas con tracería que consta de 3 rosetones con el apoyo de un arco rebajado. La fachada es de piñón escalonado, rematada con una fina torre octogonal en el eje central. El gablete se encuentra articulado en nichos que anteriormente contenían esculturas. El pórtico saliente está enriquecido con tracerías, sus 3 lados contienen puertas y las jambas y las arquivoltas están decoradas con esculturas.